para usted, para la mesa de trabajo y desde luego para todos los oyentes de RCN. Doctor Montealegre, después de que el presidente hace el anuncio que da cuenta de la expedición del decreto, se materializa una tormenta política que se había anunciado. Sectores muy importantes de la vida política colombiana, sectores de la academia del derecho, constitucionalistas, dicen: ese decreto viola la separación de poderes y pasa por encima de una decisión que ya había adoptado el Senado de la República. Respetuosamente le pregunto a usted, ¿cuál es la motivación del decreto frente a la decisión del Senado de la República? Doctor Montealegre. Mire, Juan, muchas gracias por la pregunta. El fundamento principal que tuvo el presidente de la República para convocar por decreto la consulta popular es el artículo cuarto de la Constitución. El artículo cuarto de la Constitución colombiana, que nace en la Constitución del 91, pero que recoge una tradición constitucional de hace más de 200 años, iniciado ese camino por la Corte Suprema de los Estados Unidos a principios de 1800, aproximadamente en 1803. La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos claramente estableció que las constituciones no son simples fórmulas programáticas. Las constituciones no son simplemente normas que consagran políticas públicas o que consagran lo que debe, el deber ser de un determinado Estado o una sociedad, sino que las constituciones son verdaderas normas jurídicas. Y en ese año, en 1803, en una decisión muy famosa de la de la Corte Suprema, ya no hay Corte Constitucional, la Corte Suprema de los Estados Unidos, la Corte Suprema estableció que cuando existe una incompatibilidad entre una norma de inferior jerarquía, una ley u otro tipo de acto, cuando existe esa incompatibilidad con la Constitución, el juez o quien debe aplicar la ley debe hacer prevalente la Constitución sobre normas de inferior jerarquía. Esa tradición constitucional, que ha sido muy importante, es decir, que tiene 200 años, 2 siglos de existencia, eh, culmina en una norma muy importante que es el artículo cuarto de la Constitución Política. No quiero decir que antes del artículo cuarto no existiera la misma proyección y tendencia constitucional, sino que aquí con mucha claridad la Constitución dice que la Constitución es norma de normas. Y además dice que cuando existe incompatibilidad entre una ley o cualquier otro acto administrativo o cualquier otro acto, y reitero, cuando existe incompatibilidad entre la ley y otro acto, como dice u otro acto, con la Constitución debe prevalecer la Constitución Política de Colombia. Esto es lo que le permite al presidente de la República aplicar una figura que es muy propia de los sistemas de control constitucional difuso. Uno de los ejemplos más claros de control de constitucional difuso es el sistema norteamericano. El sistema norteamericano, la Corte Suprema no tiene un control concentrado como lo tiene Colombia en manos de la Corte Constitucional, sino que los guardianes de la Constitución son los jueces de la República en los casos particulares. Pues bien, en este caso, el presidente aplicó lo que se denomina excepción de inconstitucionalidad. ¿Qué significa excepción de inconstitucionalidad? Que cuando hay incompatibilidad entre un acto de menor jerarquía y la Constitución, prevalece la Constitución. Eso fue lo que pasó en este caso particular. La decisión de votación del Congreso de la República es un acto jurídico que nació a la vida jurídica. Específicamente es un acto administrativo, pero es un acto administrativo que se produjo en violación de principios y valores constitucionales. Como se produjo con violación de la Constitución, el presidente, con base en el artículo cuarto de la Carta Política,
tenía o tiene toda la competencia para inaplicar la decisión del Congreso y hacer prevalecer la carta política. Creo yo, Juan, que esto resume el fundamento principal constitucional que tuvo el presidente para expedir el decreto. Doctor Montealegre, pero le pregunto para nuestros oyentes, ¿dónde está la violación constitucional si el Congreso de la República en el Senado que tenía que pronunciarse lo hizo? Abrieron una votación y en esa votación se produjo un resultado. ¿Cuál es la vulneración de la Constitución si el presidente presentó un texto, el texto fue votado con un no que resultó prevalente? El Congreso manifestó, el Senado manifestó su opinión mayoritaria. ¿Cómo? Con quienes estaban en el recinto. ¿Dónde está la inconstitucionalidad? Le pregunto para nuestros oyentes, doctor Montealegre, ¿cuál es la inconstitucionalidad en que el Congreso haya votado y en esa votación el gobierno hubiera resultado derrotado? Juan, muchas gracias por su pregunta. Mire, Juan, normalmente se cree que eh, solo se puede decretar o decidir que una norma es inconstitucional cuando viola materialmente la Constitución. Es decir, cuando viola la Constitución porque viola sus principios y valores, pero también hay inconstitucionalidades cuando se viola el trámite. Eso está en la tradición colombiana desde hace muchísimos años. Eso es una tradición centenaria. Cuando un trámite de una ley o de una actuación del Congreso viola el procedimiento legislativo, que es un procedimiento constitucional, cuando se viola el proceso constitucional, el camino constitucional que se debe seguir para que el Congreso expida una ley o expida otro tipo de actos, como en este caso, pues los vicios de trámite que sean centrales, que violen principios y valores de la Constitución, son inconstitucionales. Entonces, ese es otro punto de partida del decreto. Sí, pero Y en este caso, el Congreso detectó 5 vicios constitucionales. Y yo quiero aclarar aquí, son 5 vicios de desconocimiento del reglamento del Congreso. El reglamento del Congreso está por ley de la República, una ley orgánica que, entre otras cosas, es una ley que es parámetro de constitucionalidad, sí, y existieron 5 violaciones del reglamento. Pero debo aclarar que la simple violación de un reglamento no genera la inconstitucionalidad, no es la forma por la forma, pero cuando la violación al reglamento trasciende a la violación de principios y valores constitucionales, como en este caso, esos vicios implican la inconstitucionalidad pero mire, del doctor acto. Montealegre, pero eso lo decide claramente la Corte Constitucional. Es decir, lo que uno siente es que aquí se acabó la separación de poderes. A todos nos enseñaron en primero de primaria, no, en tercero de pronto, que aquí hay un poder ejecutivo, legislativo y judicial y que hay una independencia de poderes. Y aquí entonces el poder ejecutivo es todo, está por encima del legislativo y del judicial. Darcy, su pregunta es muy inteligente. Me gusta mucho su pregunta porque ha sido una crítica recurrente a la capacidad que tiene el presidente de la República. Mire, es clarísimo que de la Revolución Francesa se instaló un sistema de división de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Pero tenemos que tener en cuenta, Darcy, que otro de los elementos fundamentales en estas democracias, y precisamente como desarrollo de la separación de poderes, es también el equilibrio de poderes. Entonces un órgano se controla con el otro, y eso es lo que caracteriza el Estado de Derecho desde la Revolución Francesa. ¿Y aquí qué sucede? Que por normas constitucionales
Colombia tiene en materia de control constitucional, que entre otras cosas es uno de los modelos de control constitucional de mayor vanguardia en el mundo, no ahora con la Constitución del 91, sino desde hace 100 años. Nuestro control constitucional es ejemplo en el mundo. Pero nuestro control constitucional no es un control concentrado. ¿Qué se denomina control concentrado? Hay teorías muy importantes y modelos en el cual el control de la Constitución, el guardián de la Constitución, solamente lo hacen los jueces y a través de un órgano independiente que es el Tribunal Constitucional, en nuestro caso la Corte Constitucional. Pero Colombia no. Colombia tiene un sistema muy variado, muy interesante, Sí. y uno de esos elementos del control nuestro es lo que se ha denominado el control difuso de constitucionalidad. Control difuso de constitucional quiere decir que un juez de la República o una autoridad administrativa como el presidente de la República, cuando encuentra que un acto es contrario a la Constitución, simplemente le da la prevalencia a la Constitución, y eso es lo que sucedió. El presidente forma parte del control Doctor difuso de Montealegre. constitucionalidad. Doctor Montealegre, ahora usted es el hombre que administra pues toda la jurisdicción judicial en el país ahora como ministro de Justicia. ¿Por qué si estaban seguros que el Senado había violado la ley con esa votación, por qué no recurrieron a las vías legales? ¿Por qué no recurrieron a la justicia y sí al decreto de convocatoria de esa consulta popular? ¿Qué explicación tiene eso? También una pregunta muy interesante. Es que, reitero, discúlpeme que sea repetitivo, porque es que en Colombia existe control difuso. Y el control difuso quiere decir que el mismo presidente puede hacer control constitucional en ciertos casos a través del mecanismo que se denomina excepción de inconstitucionalidad, que no es el único mecanismo de control difuso. También el presidente puede objetar leyes por ser inconstitucionales. También el presidente de la República puede aplicar lo que se denomina excepción de convencionalidad cuando una ley o un acto contraría la Carta Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de San José. Entonces son muchas formas de control. Entonces, en este caso, lo primero que tengo que reiterar es que el presidente de la República es competente para hacer control de constitucionalidad y para inaplicar normas que contraríen la Constitución. Entonces, el presidente de la República está actuando dentro de una competencia. Y además, una vez que el presidente decreta la excepción de inconstitucionalidad, está remitiendo a la Corte Constitucional el decreto para que en el ámbito de sus competencias la Corte Constitucional en su momento decida sobre la constitucionalidad de este decreto. Luego, sí se cumplió con el principio. Se decreta la excepción de inconstitucionalidad y como el control integral de la consulta, de la constitucionalidad de la consulta la tiene la Corte, el presidente enviará el decreto, así se ordena, a la Corte Constitucional para que quede ya dentro del trámite y forme parte de los elementos de juicio que debe tener la Corte al momento en que haga un control integral, que es en el momento en que se vote la consulta. Luego aquí sí se ha acudido en el marco institucional a la intervención de las autoridades judiciales y por eso ya se envió a la Corte Constitucional para que forme parte de los pasos y de los elementos que en su momento debe tener en cuenta la Corte para decidir sobre la constitucionalidad o no en la consulta, solo que nuestro sistema es un control posterior. Sí.
Señor ministro, pero ustedes han enviado este decreto a las autoridades para que intervengan, a las autoridades que ustedes han querido. ¿Por qué, si este es un acto administrativo, el presidente y usted han sido enfáticos en saltarse al Consejo de Estado y a las funciones del Consejo de Estado, que tendría que revisar este decreto de la consulta y decidir además una demanda contra el supuesto vicio de procedimiento en el Congreso de la República? ¿Por qué a la Corte y no al Consejo de Estado? Mire, aquí el presidente de la República no se está saltando al Consejo de Estado. Creo que ahí hay una interpretación respetable, pero me parece que es una interpretación equivocada. Es absolutamente cierto que la regla general del control de legalidad y de constitucionalidad de los actos del presidente de la República, salvo cuando tienen fuerza de ley, le corresponde al Consejo de Estado. Pero aquí hay un matiz. Mire, que yo creo que hay que empezar a hacer un debate sereno, con calma, sobre los alcances constitucionales y sobre la atribución que el presidente ejerció. ¿Por qué razón? Mire, si uno mira con detenimiento la norma constitucional que le atribuye el control de todos estos actos a la Corte Constitucional, ahí se dice que le corresponde a la Corte Constitucional el control de la convocatoria. Hay una norma expresa, una norma supremamente clara que le corresponde. ¿Aló? ¿Me oyen? Sí, claro. Que le corresponde aquí lo escuchamos. El control de la convocatoria, expresamente lo dice la Carta Política. ¿Y cuál es la convocatoria? Pues el acto que acaba de expedir el presidente de la República. Luego ahí hay un fundamento directo de la Constitución, pero existen muchos precedentes judiciales de altas cortes en este sentido. Yo le voy a dar dos recientes en la vida política del país. Empecemos con el referendo que iba a convocar vía proyecto de ley el presidente Uribe para obtener una segunda reelección. En ese caso, también se produjeron actos administrativos en el paso de la convocatoria al referendo. Específicamente, el presidente Uribe en ese momento convocó, creo que eran sesiones extraordinarias, no recuerdo exactamente cuál, pero existió un decreto donde se convocaban unas sesiones en el Congreso de la República. Mire que ese es un acto administrativo que en principio controla el Consejo de Estado. Sin embargo, en ese caso, como era un acto administrativo de carácter general, que formaba parte del proceso constitucional de la formación de un referendo y de la convocatoria del referendo, el control no lo hizo el Consejo de Estado. Expresamente el control lo hizo la Corte Constitucional. ¿Y cuál fue el resultado de la Corte Constitucional? Que por diversas razones la Corte Constitucional declaró inconstitucional el referendo para la segunda reelección de Álvaro Uribe. Y en ese referendo se produjeron muchísimos actos administrativos. El paso hacia el referendo estuvo marcado por muchos actos administrativos que no controló el Consejo de Estado. Reitero, lo controló la Corte Constitucional. Y así pasó con la consulta que impulsó la senadora en esa época, muy respetable, Claudia López. También el Consejo de Estado dijo, no es competencia mía, esto es competencia de la Corte. Ministro, lo saluda Juan Carlos Iragorri desde Madrid. Usted sabe que en estas cosas constitucionales, si usted se pone a citar fallos y fallos y fallos, pues al final los oyentes terminan confundidos. Entre otras cosas, esa sentencia de Estados Unidos, de la Corte Suprema que usted cita, de 1803, es la del famoso proceso Marbury contra Madison, pero esto se refería a que la Corte Suprema puede derogar una ley del Congreso, no exactamente a lo que usted estaba señalando, a menos de que haya otra sentencia más famosa. Pero la pregunta va a lo siguiente. La primera cuestión, la votación del Senado con respecto a la consulta no ha sido anulada por ningún tribunal, que se sepa, luego entonces se presume válida. Pero la pregunta que le quiero hacer es, usted habló de que el presidente puede ejercer control de constitucionalidad, o sea, que el presidente puede decidir qué se ajusta a la Constitución y qué no. ¿En dónde dice eso con respecto a este caso en concreto?
Sí, Juan Carlos, muy buenos días. Es claro que eso parte, para eso el fundamento es el artículo cuarto de la Constitución. El artículo cuarto, y reitero, y pido disculpas porque he sido reiterativo en este argumento, pero es que es muy importante, es el artículo cuarto de la Constitución, donde se establece que la Constitución es norma de normas y que en todo caso de incompatibilidad entre una norma de menor jerarquía y la Constitución política, prevalece la Constitución. ¿Quién decreta, quién puede declarar que hay una incompatibilidad? Lo puede hacer el presidente de la República a través de lo que se denomina una excepción de inconstitucionalidad. Entonces no es que exista una norma específica que le diga que en el caso particular de la votación del Congreso de la República específicamente se le da la competencia. No, Juan Carlos, esto viene de la teoría general constitucional, y es que el artículo cuarto de la Constitución es muy claro. Se puede aplicar la excepción de inconstitucionalidad no solamente frente a leyes inconstitucionales, sino frente a cualquier acto jurídico que viole la Carta Política. Eso está expresamente señalado en el artículo cuarto. Y en cuanto a la invocación de ese precedente muy importante, usted tiene la razón en el sentido de que fue un caso que decidió el constitucionalismo Sí. norteamericano entre una ley y la Constitución, pero es que es el gran precedente del constitucionalismo moderno, donde se Espérame, dice le que, digo y yo lo una cosa. importante de ese fallo es que estableció que la Constitución es una norma jurídica. Doctor Montealegre, ¿qué diría usted si lo que ahora sigue es que la Corte señale que no tiene la competencia para conocer de ese decreto por cuanto es un decreto del Ejecutivo que no emana de algún estado excepcional, y la Corte les dice, señores, ustedes nos mandaron todos estos documentos, pero este pronunciamiento no nos corresponde a nosotros, este pronunciamiento le corresponde al Consejo de Estado, y remite el expediente o le pide al Consejo de Estado que asuma el expediente? Y no es descabellado pensar que cuando eso ocurra ya se van a estar tramitando en el Consejo de Estado unas acciones que piden la suspensión provisional de ese decreto. Dentro de las medidas cautelares está la suspensión provisional, y bien puede pasar que el Consejo de Estado aboque el conocimiento y diga se suspende provisionalmente el efecto de este decreto hasta que no se falle de fondo, y recoge la competencia. Si eso ocurre en el Consejo de Estado, ¿cómo reaccionaría el gobierno nacional? Jurídicamente, antes de contestarle, Juan, jurídicamente es clarísimo que la competencia es de la Corte Constitucional, reitero, porque las disposiciones de la Carta establecen que el control integral del proceso constitucional de formación de una consulta le corresponde a la Corte Constitucional, y expresamente la Constitución dice convocatoria y realización de la consulta. Cuando dice la palabra convocatoria, implica que controla el acto del presidente de la República. Luego, para mí la competencia es supremamente clara. Ya, reitero, existen precedentes constitucionales, acabo de mencionar dos, en los cuales se dice que es la Corte Constitucional la que tiene que controlar estos actos administrativos como parte del proceso constitucional de formación y de consolidación y de ejercicio de la democracia participativa, es decir, de la consulta. Entonces, para mí la competencia es muy clara y por lo tanto prevalece la competencia de la Corte Constitucional. El Consejo de Estado no lo tiene, pero la respuesta es absolutamente categórica, Juan. El gobierno acatará las decisiones de la justicia colombiana, de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado, y las cumplirá en su integridad. De eso no puede caber la menor duda, Juan.
8 partidos políticos, leo un comunicado que acaba de salir en este instante, 8 partidos políticos presentaron hoy una demanda ante el Consejo de Estado, solicitando la nulidad por inconstitucionalidad del decreto presidencial que convoca la consulta popular, firmada por el presidente Gustavo Petro y los ministros de su gabinete. Y esto tiene los logos de Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, Partido de la U, Colombia Justa Libres, Partido Oxígeno, Liga de Gobernantes Anticorrupción y Partido Liberal. Es decir, esta pelota ya está en el Consejo de Estado, doctor Montealegre. Es muy probable que el Consejo de Estado asuma el conocimiento de esa demanda. Tendría que contrariar la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del mismo Consejo de Estado que dice lo contrario. Y tendría que contrariar pues los preceptos constitucionales, pues para mí la competencia es absolutamente clara, es de la Corte Constitucional. Lo que yo creo es que en estos casos, como ya está planteado el debate, como ya se le envió, se le va a enviar porque pues debe cumplirse la orden del decreto de enviar para control este acto del presidente de la República, pues en estos casos no hay conflicto de competencias entre el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, por una simple razón, de que siempre tiene prevalencia vinculante la decisión de la Corte Constitucional. Es que ni siquiera puede haber conflicto, porque un conflicto de competencia se presenta cuando existe un superior que va a decidir, pero es que en este caso el órgano de cierre en materia de interpretación constitucional y de definición de los conflictos de competencia en el país es la Corte Constitucional, pero venga, luego aquí prevalece la decisión de la Corte. Doctor Montealegre, si es tan fuerte y sustentada su tesis, ¿por qué no hay más juristas acompañándolo? ¿Por qué uno ve a exmagistrados como Antonio José Lizarazo, uno ve al exfiscal Gómez Méndez, que también fue procurador, uno ve a Rodrigo Prime, en fin, es una lista que están en contra de su tesis, que están refutándola y no lo están acompañando? Lo veo muy solo en esta tesis y a muchas personas les parece que esto es como una especie de Frankenstein, es decir, es un monstruo al que usted está tratando de darle vida a la fuerza, a la brava. No, yo creo que Darcy, cuando tenga un poco, yo sé que usted se acuesta muy temprano porque se levanta muy temprano. Yo no sería capaz de levantarme, Darcy, a las 4 de la mañana. Yo creo, Darcy, que eso atenta contra la dignidad humana. Perdóneme, Darcy, eso es para mí imposible. Pero mire, Darcy, si usted se mira, y yo sé que usted lo va a hacer porque es una periodista supremamente seria, que además de ser la periodista mejor informada de este país, pero cuando lea usted con detenimiento la argumentación que hace el presidente de la República en el decreto, se dará cuenta que es una argumentación muy seria. Y en este debate lo que debe contar no es el número de personas que intervienen en el debate. Pueden intervenir 50 juristas en contra del decreto, pero aquí no cuenta el número de juristas. Aquí lo que cuenta es el peso de los argumentos. Aquí el que gana el debate no es el número de juristas que opinan, sino cuál es el peso de la argumentación y cuál es el mejor argumento posible. Esto no es nuevo. En la ciencia se han presentado muchos casos famosísimos de debates entre los mismos científicos. Yo recuerdo un debate supremamente importante que se presentó a principios del siglo XX cuando Albert Einstein propone sus teorías de la relatividad general y la relatividad especial, que rompía toda la física clásica newtoniana, además de 200 años de historia respaldada por todos los científicos, y viene una gran ruptura, como diría Kuhn, se cambia un paradigma en la ciencia. Y salieron 100 científicos a criticar a Albert Einstein. Y Albert Einstein dijo una frase muy famosa: ¿para qué 100? Bastaría con uno si me da mejores argumentos que los que yo tengo. Entonces, yo creo que esa historia fabulosa
de ese genio de la física, pues nos sirve de ejemplo. No es un tema de cantidad, no es un tema de cuántas personas están a favor y en contra en un debate jurídico, sino que en la teoría del discurso contemporáneo, que es una teoría del discurso fomentada y propiciada por el pensador más importante que tiene el mundo contemporáneo, que es Jürgen Habermas, pues el tema es de argumentación, este es un debate de argumentos, esto es argumento va, argumento viene, ¿y quién triunfa? No la cantidad de argumentos, sino el peso de los argumentos. Entonces aquí pueden venir 100, 200, 1000 juristas, un ejército de juristas, pero con un solo argumento poderoso, más razonable que ellos tienen, pues se derrumba. Darcy, no me preocupa ser un Quijote luchando contra molinos de viento. Me respalda el peso de los argumentos. Doctor Montealegre, sobre eso, quiero volver al tema de la manifestación del Senado. La manifestación del Senado fue inequívoca. La razón por la cual existe ese paso constitucional es porque en un sistema en el que cooperan armónicamente, se supone, los poderes públicos, para poder ir a la consulta o para activar la competencia del presidente para convocarla, se requiere ir al Senado. Si el Senado no dice nada, se activa la competencia del presidente. Si el Senado dice que no, el presidente no tiene competencia. Eso es lo que dice la norma de normas, la Constitución. La Constitución le dice al presidente: señor presidente, usted solo puede convocar la consulta si el Senado guarda silencio. Pero es que resulta que el Senado no guardó silencio. El Senado le dijo que no. El Senado le dijo que no, que una senadora en ese momento no llegó al salón, que si en una formalidad se ha debido decir una cosa o la otra, digamos que son detalles menores, porque lo que quiere la Constitución es consultar la voluntad del Senado. Y en ese momento el Senado dijo no. ¿No es esa la norma de normas? Digamos, ¿no es respetar esa votación del Senado que dijo que no? La razón de ir al Senado finalmente es para buscar qué quería el Senado, y el Senado dijo que no. Entonces, digamos, sobre su propio argumento frente a la prevalencia de la Constitución le dijo: usted tiene dos caminos en el Senado. Si el Senado dice que no, no hay consulta. Si el Senado guarda silencio, usted la puede convocar, pero no guardó silencio. Todos supimos que el Senado votó no y no había confusión. Nadie ahí creía que estaban votando una reforma agraria, una reforma tributaria. Los que estaban ahí sabían que los habían convocado a votar si aceptaban o no la convocatoria a la consulta. ¿Qué decir, digamos, frente a esa línea de argumentación, doctor Montealegre? Mire, Juan, también una pregunta supremamente importante. Lo que usted está diciendo corresponde totalmente a la realidad jurídica y a lo que pasó. ¿En qué sentido? En que el presidente de la República puede convocar por decreto la consulta popular en dos hipótesis. Cuando el concepto del Congreso es favorable, o dice la ley estatutaria, o cuando el Congreso no se pronuncie dentro de los 30 días siguientes. Todos se preguntan, pero ¿por qué razón afirman que el Congreso no se pronunció cuando todos vimos la votación, cuando todos vimos las controversias que se presentaron, cuando existió una plenaria absolutamente caótica, con discusión, etcétera, etcétera? Es que todos vimos un Congreso votar. Yo vi el Congreso votar. Pero lo que sucede es que en este caso hay un acto del Congreso que es un acto que surge a la vida jurídica. Eso también quisiera aclararlo en este momento. El presidente de la República no está negando la existencia del acto. Al contrario, el presidente parte de que existió un acto jurídico. ¿Y por qué existió un acto jurídico? Porque es un acto jurídico que nació a la vida jurídica, y en ese sentido
el presidente de la República está incorporando la decisión reciente del Consejo de Estado, donde el Consejo de Estado, precisamente que tiene para decisión, tiene pendiente una decisión sobre este acto del Congreso, porque un ciudadano considera que este acto del Congreso es ilegal. Lo cierto es que el Consejo de Estado dijo, mire, el acto del Congreso es un acto jurídico que nace a la vida jurídica. Pero ¿qué sucede? Eso no lo está desconociendo el presidente, al contrario, va en la misma línea de argumentación del Consejo de Estado. Pero ¿qué sucede? Que ese acto que nació a la vida jurídica es inconstitucional. Y como es inconstitucional, el presidente lo inaplica. Y al inaplicarlo, eso significa que entonces jurídicamente, no estoy hablando fácticamente, no estoy hablando desde un punto de vista naturalista, estoy hablando desde un punto de vista normativo. El acto surge, el acto lo vimos, los colombianos presenciaron allá una bochornosa y caótica sesión mal presidida por el senador Efraín Cepeda, pero ese acto es contrario a la Constitución y como se inaplica para este efecto particular, desde el punto de vista jurídico, es que no produce efectos y por lo tanto se hace la interpretación de que como es inconstitucional lo que se produjo y entonces no produce efectos, entonces por eso el presidente habilita su competencia en el sentido de que jurídicamente no hubo un pronunciamiento. Son las 8 de la mañana, 10 minutos. Siempre le decimos a nuestros oyentes, nuestra obligación es hacer todas las preguntas y nuestros entrevistados tienen la potestad de contestarlas como consideran y son los oyentes los que se forman su propio criterio. Le agradecemos mucho al doctor Montealegre que haya estado con nosotros, que haya contestado todas estas preguntas y bueno, lo que sabemos es que la pista, doctor Montealegre, la pista de este debate va a estar primero en si el Consejo de Estado asume o no la competencia de la demanda que le presentaron, si la Corte acepta o no la competencia que le propone el gobierno nacional y luego, pero eso será materia de otro debate más adelante, si el registrador decide proceder o no proceder, o como algunos dicen, si el propio registrador decide él aplicar una excepción de inconstitucionalidad pues si todo el y mundo decir, lo hace, ¿por qué no lo va a hacer el registrador? A mí me parece que el decreto viola la Constitución y además no tengo los recursos y además no tengo el concepto favorable del Senado, pero esa será otra discusión. Pero creo que aquí nos queda planteado nos queda planteada la batería argumental que utilizó el gobierno nacional, que utilizó el doctor Montealegre en la motivación del decreto que convoca la consulta. Gracias, doctor Montealegre. Muchas gracias, Juan Lozano, y un saludo especial a la periodista mejor informada de este país y a toda la mesa de periodistas. Oiga, pero me quedó claro lo de la madrugada, pero bueno, usted y yo tenemos corrijan en RCN, decalajes distintos. Usted duerme, se acuesta bien tarde, yo me acuesto más temprano, sí es cierto. Así es, Tarsi. Pero sí, señor. Habrá que acudir 8:12. Pero le quiero contar una cosa, doctor Montealegre. Ella va a seguir madrugando y a todos nos toca madrugar y esa es nuestra tarea y responsabilidad. A Darcy le quedan muchos años de largas madrugadas, doctor Montealegre. Por esa razón yo nunca podría ser periodista, mi querido Juan, aunque me gusta mucho el periodismo. Por otras razones también. 8:13 minutos. La FM, periodismo para todos. TQ nos mueve la confianza en un mejor futuro, aquel que nace de la salud y el bienestar de las personas. Cuidando la vida, aportamos al futuro de todo un país.